Objeto. SCP-210. Casa inundada. Clasificación. Seguro. Procedimientos especiales de contención. La propiedad que contiene a SCP-210 ha sido designada como sitio. La responsabilidad primaria de los guardias en el sitio es prevenir la entrada de intrusos y mantener la fachada detallada en el documento 210-01. Se ha determinado que los cuartos para el servicio adyacentes a SCP-210 son seguros para ocupación humana y pueden ser usados como alojamiento in situ. Un vehículo a control remoto debe ser enviado al interior de SCP-210 una vez al mes para catalogar cualquier cambio. Descripción. SCP-210 es una mansión de 2 pisos inundada hasta una altura de 4.35 metros con una sustancia fluida desconocida. La sustancia, designada SCP-210-01, posee un índice de refracción casi idéntico al del agua. Este fluido es invisible desde el exterior de SCP-210 y no fluye fuera de SCP-210 si se abre una puerta o una ventana. Cualquier criatura viviente que entre en contacto con SCP-210-01 entra en un estado similar al sueño y comienza a desplazarse por SCP-210-01 como si fuese neutralmente boyante. Los seres atrapados de esta manera son designados SCP-210-02. Hasta la fecha, se han catalogado instancias de SCP-210-02 de manera remota. Las instancias de SCP-210-02 emiten un hilillo constante de burbujas como si estuviesen exhalando a pesar de que no se ha identificado ninguna fuente de aire, y los sujetos parecen respirar normalmente. Se ha notado que los sujetos se mueven lentamente a través de SCP-210-01 como si bailaran. No se ha determinado si esto está en poder de los sujetos o de las microcorrientes dentro de SCP-210-01. SCP-210 llegó a la atención de la Fundación cuando un agente encubierto en el Departamento de Policía del Condado de recibió varios reportes de desapariciones relacionadas entre sí. El destacamento móvil IOTA-12, malditos federales, fue enviado para interceptar las investigaciones. Las desapariciones fueron rápidamente rastreadas hacia una fiesta celebrada en SCP-210 en el día de 2000, resultando en las subsecuentes desapariciones de varias personas que realizaban investigaciones privadas. 2 miembros del equipo fueron perdidos durante el contacto inicial con SCP-210, el primero al entrar por la puerta delantera, y el segundo al intentar recuperar al primero. La documentación completa de esta investigación se encuentra en el documento 210-01. Anexo 210-01. Todos los intentos por remover a SCP-210-02 de SCP-210-01 han fracasado, ya que las instancias de SCP-210-02 que llegan a la orilla de SCP-210-01 no avanzan más allá de los límites. Las instancias de SCP-210-02 no pueden ser dañadas. Esta propiedad se extiende a la indumentaria, lo cual es evidente tras varios intentos por obtener muestras. El mobiliario y otros objetos inanimados en el interior de SCP-210-01 se comportan como lo harían en condiciones atmosféricas normales, y pueden ser retirados de la residencia. Los objetos obtenidos no muestran ninguna anomalía. Anexo 210-02. La observación remota de SCP-210 el día de 2000 fue incapaz de localizar a SCP-210-0207. Nota: hemos sido completamente incapaces de localizar a SCP-210-07 en observaciones subsecuentes. Se ha solicitado la colocación de rastreadores en caso de que ocurran desapariciones adicionales. Investigador.